Ok, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esto es Noticiero Pangía a través de Pangía FM. Estamos al aire, ¿verdad, Tom? Listos ya para presentarles las informaciones más importantes del momento, tanto a través de nuestra emisora Pangía FM como a través de YouTube y a través de el Facebook de nuestra emisora Pangía. Y yo también conectadito por aquí con mi Facebook personal, Edgar Paredes Senior. Vamos a ver qué cantidad de personas se conectan en la tarde de hoy. Un gusto, como siempre, Randy Walls en la producción de la estación, con Monasterios en el Control Master Pangía, coordinando todas estas transmisiones en vivo a través de nuestras emisoras y a través de nuestras redes. Frente al micrófono, Edgar Paredes, hoy con dos invitados importantes, uno aquí en la ciudad de Miami y otro desde San Cristóbal, allá en el estado Táchira. Eduardo Serrano, estás en línea con nosotros en el noticiero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgar. Un placer y un honor estar contigo en el noticiero Pangía. Emocionado por las últimas noticias, un poco en suspenso, pero con mucho optimismo. Así es, de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado Walter Márquez, un experto en el mundo de la política, y queremos saber de él todo lo que opina con lo que ha pasado desde el pasado jueves, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de su secretario William Barr, le puso precio a la cabeza de los criminales, asesinos y ladrones y narcotraficantes que tenemos en el país. Ya vamos a hablar de eso. Mientras tanto, si me lo permiten, voy a leer para ustedes en esta tarde de Noticiero Pangía los titulares más importantes que presenta la prensa a nivel mundial, no sin antes decirles que este Noticiero Pangía llega a ustedes gracias a la cortesía de Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. A nombre de Pangía Academy, sus cursos de locución, actuación, cuatro, venezolano y canto. No nos detenemos, así que anota el número telefónico, es el 786-420-9733. A nombre también de los buenos amigos de Creativity 305, ideas para apoyar tu marca. Y está Eduardo Sevilla, Eduardo, nuestro gran amigo, esperando a mucha gente, luego de que pase toda esta hecatombe mundial, listos para seguir asesorándolo en materia de publicidad y mercadeo para sus empresas. Y por supuesto, Serenata Latina, reviviendo el romance. La primera noticia que tengo, Eduardo, es que Argentina registra casi 150 contagios en un día y alcanza ya 24 personas fallecidas. La noticia viene de Buenos Aires y dice que Argentina experimentó hoy lunes el que hasta el momento es el día con más casos de coronavirus confirmados en ese país, 146 en total, para elevar la cantidad de positivos a 966, mientras que 4 personas fallecieron, lo que hizo crecer el total de decesos a 24. ¿Qué te parece, Eduardo, en Argentina? Bueno, es una noticia triste, ¿no? Estamos anhelando todos que llegue por fin la gran noticia de que la humanidad logró controlar esta pandemia y que los países todos están decreciendo las cifras de muertos y de contagiados. Tenemos otro titular que viene de Estados Unidos que dice que se acerca a la cifra de fallecidos de China por el coronavirus. Estados Unidos sigue creciendo y parece que está encaminada a superar los 3.300 fallecidos registrados en China. Mucha gente está quejándose, Eduardo, no sé, es mi pequeña opinión, y dicen que el presidente Trump no está haciendo nada. Me parece que es injusto porque sí se está trabajando. Esto nos ha agarrado de sorpresa a todos
y creo que sí se está trabajando, pero hay mucha gente también que no está respetando la cuarentena, ¿no te parece? Sí, creo que es una cuestión de solidaridad Y de conciencia. y de conciencia. Sí. Yo creo que estamos pasando por uno de los momentos más trascendentales de la historia del hombre moderno, por decirlo así. Porque ha habido otras pandemias, la española, por ejemplo. Pero esta en particular, en los últimos años, en las últimas décadas, y en este siglo, ha sido la más terrible. Y creo que es oportuno que todos tomemos conciencia de que eso está ocurriendo. Voy a repetir una frase que me dijo mi urólogo. Hay un momento cuando a mí me dan una noticia nada agradable sobre mi estado de salud que a mí me preocupa. Y entonces él me dijo, no quiero que te preocupes, ocúpate. Entonces, en ese momento hay preocupación por el crecimiento del coronavirus de los seres humanos, el aumento de fallecidos y el aumento de contagiados. Pero entonces no solo basta preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Y una manera de ocuparnos es haciendo caso a las indicaciones que los organismos internacionales, no solamente de cada país, sino todos los organismos del mundo, están abocados a decir a la gente quédate en casa, porque es una manera de ponerle freno a la posibilidad de contagiarse o de contagiar a los demás. Entonces, tenemos la obligación como seres humanos de ser consecuentes y obedientes con ese mandato. Creo que es una medida que, no sé, a algunos les resultará incómoda, pero lo siento por ellos. No es tiempo para estar pensando en diversión ni en el yo. Es que yo quisiera estar en la playa. No es el momento de estar en la playa. Es el momento de cruzar, como dice el tema de los servicios, vamos a darnos la mano y unirnos en una cadena mundial de actitud a favor de la salud, no a favor del descontrol, que sigan creciendo el descontrol del enfermo. Es que lamentablemente el ser humano también es a veces inconforme con lo que tiene. Realmente hay personas que viven metidas en sus casas, viven metidos en el teléfono, en la computadora, y ahora que tienen la oportunidad de hacer algo por ellos y por su familia, se están quejando y quieren salir a la calle, quieren ir a los parques, quieren salir a trabajar. Entonces, realmente creo que es momento de concientizarse y de tomar de verdad todas estas cifras. Por ejemplo, tengo una noticia que viene de Bélgica, dice que un adolescente de 12 años falleció debido al COVID-19, informaron autoridades sanitarias de ese país, y lo toman como un hecho muy raro. Claro, se ha estado hablando de que personas mayores de 60 años son los que están propensos a que esta enfermedad nos tome y nos pueda sacar del camino, para decirlo elegantemente. Entonces los jóvenes están como despreocupados, pero fíjense, hay casos de fallecidos. También escuché una noticia de un niño de 4 años que también falleció por causas del coronavirus. Pensas en las condiciones más óptimas, ¿verdad? Eso es fundamental. Como es fundamental la higiene, como es fundamental todo ese ritual que nos han aconsejado a la hora de entrar en contacto con manillas de puerta, tarjetas de crédito, los cajeros, el saludo mano a mano, todo eso. Pero si de algo tenemos que ocuparnos es de mantener nuestro nivel de defensa orgánica natural en los niveles más altos. Y otra recomendación es la que también ha hecho público muchísima gente que conoce la materia. Vamos a dar el miedo. Con el miedo no se va a ningún lado. El miedo es un enemigo brutal. Con el miedo, con el susto, nuestras defensas bajan. Entonces tratemos de concientizar que no se trata de salvar la humanidad de que yo tengo miedo. No, nos vamos a tener miedo por todo y hacer lo correcto, lo que hay que hacer. Así es. Nos vamos a ir a España rápidamente, ya debe estar por conectarse Walter Márquez.
directamente desde Venezuela. Mientras tanto, las muertes diarias por coronavirus en España aumentaron nuevamente en el día de hoy martes tras un leve descenso con 849 fallecidos en las últimas 24 horas, indicó el Ministerio de Sanidad. En España suben y bajan las cifras de personas fallecidas, pero en el día de hoy 849 personas. Hay que seguir en cuarentena, señores, en el mundo entero. Por otra parte, Rouhani dijo sobre el coronavirus: estamos en mejores condiciones que otros países. Desde Teherán, la noticia, el presidente iraní Hassan Rouhani se mostró hoy optimista con la evolución de la pandemia del coronavirus en ese país, pese a que la cifra de contagiados sigue aumentando y la de fallecidos se situó en 2.898 hasta la fecha de hoy, repito, en Irán. Sí, es reiterar lo mismo. El ser humano en estos días, en estas últimas semanas, no ha hecho otra cosa que hablar y hablar y hablar sobre el coronavirus. Tiene un gran sentido, es lo que está acechando la humanidad. Uno lo ve desde el punto de vista religioso, otro lo ve desde el punto de vista científico, otros incluso han analizado el tema desde el punto de vista político. Y aprovechando una conversación que tuvimos tú y yo alrededor del tema político, a mí me parece injusto que se haya culpado al señor Donald Trump de deficiencias y de no ser oportuno. Yo creo que todo lo contrario. Y ojo, llamémonos la atención todo, en que el presidente de un país, que en este caso Estados Unidos, la primera potencia del mundo, no vive haciendo publicidad como hacen la gente de izquierda, que por cualquier cosita que hace ponen una pancarta y te pide lo que está haciendo la revolución o el nuevo gobierno. Aquí el presidente Trump ha dado una conferencia. En esa conferencia ha informado qué están haciendo y qué van a hacer. Y de hecho, creo que se están tomando medidas sociales desde el punto de vista económico, de ayudar a la gente con varias cosas, no solamente con entregarle un dinero, sino también con ponerle orden a los pagos del mortgage de la casa. Han facilitado entregar el dinero de manera directa por tarjeta de crédito, que bueno, no será una fortuna, pero es un paliativo en un momento de desespero. Yo creo que las autoridades sanitarias y las autoridades médicas dentro de Estados Unidos están trabajando como nunca en su vida, están entregando lo mejor de sí para ayudar. Aló. Sí, por aquí estamos. Algo salió por aquí. Creo que... Ahí está de nuevo. Ahí estamos de vuelta. Es que creo que está queriendo... Ahí está Walter Márquez. Ya te vamos a saludar, Walter. Correcto. Bueno, sí, estamos con los titulares más importantes del día de hoy. Si me permiten un segundito nada más, voy a hacer un resumen. Desinfectan el muro de los lamentos por el coronavirus. Esta noticia viene de Jerusalén. También otro titular habla de que populistas usan al coronavirus para afianzar su poder. También tenemos que Estados Unidos levantará las sanciones si se instala un gobierno de transición. Esto según Elliot Abrams, y ha estado rodando en las redes sociales esta noticia. Vamos a preguntarle a Walter Márquez sobre esto. También hablan de que cubanos buscan protección en la santería ante el coronavirus. No vamos a conversar de eso en este momento. También tenemos otro titular que habla de que Guaidó no tiene que comparecer ante un fiscal ilegítimo, según Luisa Ortega Díaz, que Guaidó no está obligado a asistir a la citación de la fiscalía por considerar como ilegítima la investidura de Saab como fiscal. Contagiados en Nueva York suben a 76,000 con 332 fallecidos, repito, en Nueva York, uno de los puntos realmente terribles del coronavirus en los Estados Unidos. Desalojan a 200 venezolanos de un refugio en Bogotá, es otro titular. Un total de 200 venezolanos se encontraban en un refugio al oeste de Bogotá y fueron desalojados. Y por último, nos vamos a Italia, que dice que llega a 105,000
792 casos con coronavirus y 837 fallecidos solamente en el día de ayer. Esto definitivamente nos llama a la reflexión, Eduardo, y pienso que la gente tiene que seguir en sus casas, conservando la calma, como tú lo dijiste, y acatando las órdenes de los distintos gobiernos de todos los países. Exacto, creo que es lo que nos toca hacer. Y no nos están pidiendo mucho. Incluso hay personas, hablando del tema de quedarnos en casa, se está generando una nueva actitud en la parte de familia. O sea, ya se establecen conversaciones, se establecen diálogos, se establecen relaciones, se profundizan más las relaciones entre padres, hijos, tíos, abuelos, hermanos. Creo que el hogar, en este caso, por accidente de este virus, de esta pandemia que se creó en el mundo, al final vamos a resolver una de las cosas positivas que tuvimos fue el reencuentro de la familia. Creo que si hacemos caso a este mandatorio, todo va a ir mejor a futuro. Así es. Bueno, a esta hora de la tarde ya tenemos en línea a nuestro otro invitado en Noticiero Pangía, el exdiputado Walter Márquez, quien se encuentra ya conectándose. Walter, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? Sí, te oigo, pero tengo dificultades con la imagen. Debe ser que como la frontera está cerrada, no está saliendo la imagen. Oye, Walter Márquez tuvimos la oportunidad de conversar con él en el mes de diciembre. Es una persona con un humor extraordinario y eso nos gusta mucho. Eduardo, Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional con nosotros. Un saludo, Walter, un placer saludarte y un orgullo tenerte no solamente en Pangía, sino específicamente en el noticiero. No sé si ¿tú me oyes, Walter? Ahí está. Tienes que quitarle tienes el micrófono bloqueado, dale al botoncito que está en la parte extrema inferior. Ya. Ajá. Ahora sí te vemos y te escuchamos. Exacto. Perfecto. Sabes que uno es campesino, yo nací en una aldea y los que están en Miami tienen mucho más conocimiento tecnológico de tú sabes, tema. Walter, tú sabes que, bueno, es muy bonito lo que acabas de decir, pero, y no sé si voy a ser impertinente con esto, pero ¿tú te acuerdas que el presidente Chávez, que gracias a Dios ya dijo, utilizaba mucho ese lenguaje y él radicalizaba mucho, mostraron imágenes de campesinos, de la alpargata, del camino polvoriento, con eso manipuló y conquistó corazones. En el caso tuyo no es necesario, por supuesto, tú lo estás diciendo de una forma distinta, pero acabas de recordar un personaje siniestro que se valió de la oratoria popular para envenenar la mente de los venezolanos. Así es. Sí, lo que pasa es que la oratoria es fundamental porque el caso de Gandhi en la India era un orador con una fuerza espiritual o sea, la oratoria es importante para lo bueno y para lo malo. Jesús fue un orador cuyo mensaje trascendió hasta ahora, y también Hitler era un excelente orador, Chávez también. Entonces la palabra sirve para construir o para destruir. Los que lo han hecho para el mal pues asumirán ante la historia ese compromiso, y los que tienen la obligación de hacerlo para el bien pues también la historia les recompensará. Nosotros lo hacemos para el bien aquí en Noticiero Pangía, así que vamos a decirle a nuestra gente que aquí estamos y queremos, Walter, primero, además de saludarte, esperando que estés muy bien, nos cuentes un poquito qué te pareció lo que sucedió el pasado jueves cuando el secretario de Justicia de los Estados Unidos nos dio esa gran noticia a todos los venezolanos en el mundo. Bueno, hay dos noticias, la del jueves, en la cual por fin se entiende que las sanciones económicas hasta ahora, junto con las sanciones diplomáticas y políticas, no habían dado ningún resultado. Y por eso se optó por una sanción penal internacional
porque las sanciones diplomáticas, políticas, económicas, indirectamente o colateralmente afectaban al país, pero no a Maduro y al alto gobierno. En cambio, las sanciones penales o en la Corte Penal Internacional en La Haya, o el caso ahora de las sanciones impulsadas por el Departamento de Justicia norteamericano junto con la DEA, el Ministerio Público de Norteamérica y en especial la Corte Sur del Distrito de Nueva York, ya son sanciones impulsadas que van a tener una repercusión de primer nivel. A eso se agrega la propuesta de transición que se está haciendo en el día de hoy, en la cual se señala que se debe crear una comisión de la verdad y una comisión de reconciliación nacional. Pero resulta que también plantean que los países como son Canadá, Chile, Paraguay, Argentina, Canadá y Colombia deben retirar las denuncias de la Corte Penal Internacional. Pero esos son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y innegociables. No se puede negociar la impunidad para que haya una transición. Hay muchos espacios, pero aunque se quieran negociar las sanciones de la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles, o sea, son innegociables, aunque nosotros querramos. No se puede retirar, porque ya los países miembros de los estados partes ya hicieron una denuncia en base a un informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que designó 3 expertos, quienes a su vez redactaron un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pero es importante tanto lo que ocurrió el jueves pasado como la propuesta de ahora de una transición política, pero esa no puede ir acompañada de impunidad. Perfecto. También hoy el secretario Mike Pompeo también habló de una propuesta también del gobierno de Estados Unidos. ¿Está al tanto? Bueno, de esa es la que estoy hablando, de los 11 puntos, incluyendo un Consejo de Estado, y que se restituya la legalidad de la Asamblea Nacional, que se disuelva la Asamblea Nacional Constituyente y que haya un acuerdo político. No está muy claro, pero ese acuerdo político se deduce que es entre sectores del PSUV y sectores de la Unidad Democrática. Pero hay que tomar en cuenta que sin los factores reales de poder, que son los círculos de poder que conforman, por un lado, Maduro, el otro es el ministro de la Defensa y el otro es Diosdado Cabello, pues no se va a llegar a ningún acuerdo. Entonces hay que entender de que los acuerdos son entre los que detentan el poder, salvo que haya un desconocimiento de las Fuerzas Armadas, y ya eso sería otro criterio. Pero creo que es una propuesta interesante de estudiar, pero hay que evaluar la viabilidad o no, porque excluir expresamente a Maduro de una negociación que detenta el poder junto con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López pareciera que no es muy viable. Pero también están pidiéndole a Guaidó que se retire de esas conversaciones o de todo esto que están planteando. Sí, pero el poder de Guaidó es un poder moral y político internacional, y las fuerzas de unidad que él maneja en el país, pero el poder real, el poder de la fuerza, el poder militar, el poder de facto, lo tiene Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, junto con Michael Moreno. Es decir, eso es lo que hay que entender, de que si no se toma en cuenta esos factores de poder, no hay ningún acuerdo posible. Ya el propio gobierno ha dicho a través de su canciller de que rechazan esa propuesta. Pero indudablemente es una propuesta para ser analizada mucho más en estos momentos de cuarentena, donde tenemos que reflexionar y donde el país tiene que buscarle
una solución a su crisis internacional y a su crisis nacional. Por eso yo he propuesto 5 planteamientos, he hecho 5 propuestas. Primero hay que revisar el modelo organizativo de la Mesa de la Unidad Democrática, porque la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio se han basado en una estructura de partidos que no aglutina a toda la sociedad del país. Entonces hay que revisar ese modelo organizativo para que no se base solamente en la emocionalidad de convocar a marchas que salen a la calle de manera multitudinaria, pero que ese mismo día retornan a su casa. Tiene que ser un modelo similar al de Bolivia, donde Bolivia creó comités cívicos que aglutinaron a todos los sectores del país. Entonces, esa es la primera propuesta, revisar el modelo organizativo que incluya a todos los factores y sectores de Venezuela. Militares retirados, sectores policiales retirados, sector universitario y académico, los sectores industriales y empresariales, ahí el sector transporte, entre otros. Es decir, yo he identificado más de 19 sectores y factores que hay que aglutinarlos en una estructura organizativa real. El segundo tema es un tema ideológico. No podemos seguir combatiendo una tiranía con modelos democráticos. Tenemos que pasar de una lucha por la democracia a una lucha de liberación nacional, con otro esquema organizativo, ideológico y político. Por otro lado, tenemos que incluir el tema espiritual. Esto es una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. El régimen ha utilizado fuerzas afrocubanas para convertirlo en política de Estado. Ellos sí tienen todo un plan del control espiritual de Venezuela. Y hay momentos en que nosotros creemos que ya vamos a salir y se activan esas fuerzas oscuras y logran su cometido. Entonces, eso se combate con ayuno y oración, con fe. Yo tengo 2 planes. El plan OEA, que es organización, de estrategia y hay acción, organización, estrategia y acción. Y el plan FAO, no de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, sino FAO es fe, ayuno y oración. El otro tema es un tema diplomático, una diplomacia activa. Y el quinto punto es la justicia universal, a través de la Corte Penal Internacional y ahora la Corte de Nueva York, con las acciones contra Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y Michael Moreno, entre otros. Entonces son 5 elementos, tanto nacionales como internacionales, que nos tienen que obligar a una redefinición de cómo hemos actuado hasta ahora, desde 1999 hasta la actualidad, en la cual no hemos obtenido resultados concretos, más allá de algunos avances, porque internacionalmente Guaidó ha tenido el reconocimiento de la comunidad internacional, pero es necesario no ir a un partido de fútbol, sino es necesario meter gol para ganar el partido. El partido. Así es, estamos conversando con Walter Márquez. ¿Qué te parece, Eduardo Serrano? Bueno, me parece muy bien. Ahora, yo no dejo de pasearme por el evento droga. La droga, auspiciada desde el comienzo de este tipo, modelo de gobierno por Chávez, ha agarrado cada vez más y más fuerza. Y yo no voy a caer en la inocentada de menospreciar la fuerza y la potencia que tiene la droga a nivel mundial. En Venezuela, la droga manda. Y manda tanto, por ejemplo, hay un señor Polanco que se casó con una sobrina del que manejaba el cartel de La Guajira. Eso sirvió para unir el cartel de los Soles con el cartel de La Guajira. Y cada vez va más y más fuerte. Fíjate que en las bonificaciones que están dando, ni siquiera se menciona a Padrino, pero se menciona a Polanco, sí. Y es que la droga es, viéndola
de manera seria y responsable, en todo esto está mandando. Y hay un pueblo que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de grandes necesidades, que solamente escucha hablar de política. Y yo desgraciadamente soy del bando, no porque sea yo un agresor per se, no, pero yo soy de los que cree que si en Venezuela no se aplica la fuerza, no creo que pase nada. Yo, por ejemplo, siempre me pareció risible y un chiste de muy mal gusto hablar de la mesa de las conversaciones, la mesa de las reuniones. ¿Qué mesa ni qué mesa? Con los zampones, un país que que así interpretó durante largas décadas el sentido que tiene la democracia. Un país con tradición democrática no se sienta a hablar con traficantes de droga ni con asesinos, mucho menos. Por eso soy, y la verdad lo lamento, pero yo no creo, yo estoy de acuerdo contigo en el punto 4 de la espiritualidad, sí, por supuesto que sí, pero vamos a dejarlo montado ese elemento y otros que pudieran ser simplemente razonables, inteligentes, cultos, vamos a ponerlo un poquito al lado. Y soy de los que cree que si en Venezuela no se da un evento que los militares lo lidericen junto con grupos militares que vengan del exterior, y perdóname la frase, pero yo creo que Venezuela huele a pólvora y sangre. Desgraciadamente es así. Y ojo, no contra Maduro, contra el Polanco y contra este señor Padrino, no. Contra una organización mundial que definitivamente el negocio de la droga es tan fuerte que logró que el sistema utilizara a PDVSA y se lavara a través de PDVSA dinero en Guatemala y en El Salvador y en otros países del Caribe. Y el petróleo dejó de ser atractivo cuando era nuestro principal objetivo, salvar el petróleo, sembrar el petróleo, que nos lo dijo Goulart Pietri. Eso quedó atrás. El petróleo ya a Venezuela no le significa nada. Es nada más que un justificativo para seguir lavando dólares ante la gigantesca potencia que hoy en día significa el poder de la droga. Y creo que con droga, con gente que trafica la droga, ahí no hay chiste. Con ellos no hay razonamiento. Son unos criminales, son unos asesinos que hay que combatirlos con pólvora. A cosa de sangre, es verdad, pero con pólvora. Esa gente no sabe de razonar ni entiende el lenguaje que un hombre como tú sí lo entiende perfectamente. Tú eres una persona que razona, que piensa, que usa el intelecto, que usa la inteligencia. Estos imbéciles no, ellos razonan desde el poder del dinero. Y con ellos es que hay que acabar. No solamente Maduro. Sí, pero hay una cosa, no es contradictorio lo que usted plantea con lo que yo estoy planteando, en el sentido de que aquí hay una estructura de poder en la que están de por medio el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, el oscurantismo como política de Estado. Es una mezcla, es un cóctel, y hasta ahora no se ha sabido negociar porque ellos han utilizado la negociación como un mecanismo para dilatar cualquier solución y mantenerse en el poder. Lo que pasa es que una solución de fuerza no la vamos a saber sino en el momento en que se ejecute. Un alto oficial de las Fuerzas Armadas me decían que se necesitan 3 S para obtener un resultado. La S de secreta, porque solamente lo saben los que lo van a ordenar. La S de sorpresiva, porque la acción se va a realizar en el momento en que menos lo esperemos. Y la S de segura, para minimizar los riesgos. Por eso, cuando se plantea públicamente el 187.11 de la Constitución de la República, que es la facultad que tiene la Asamblea Nacional de autorizar una operación, en primer lugar, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. En segundo lugar, ustedes se imaginan que Trump, que sería el primer país que pudiera impulsar esa acción, va a mandarle una cartica
al presidente de la Asamblea, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó: señor Guaidó, por favor, autoríceme para ir a Venezuela. Primero, se violarían los principios de la guerra del factor sorpresa, porque sería alertar al adversario lo que se va a hacer. Otros invocan el TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero cada país tiene su conflicto interno y no va a desviar sus recursos para resolver el problema de Venezuela. El otro tema es la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas, en cuya última instancia le corresponde al Consejo de Seguridad aprobar operaciones diplomáticas, políticas y militares incluso, para lo cual el Consejo de Seguridad lo puede hacer, pero lo más seguro es que una decisión de este tipo sea vetada por Rusia y por China. Entonces, pudiera haber una coalición de fuerzas que, frente a una orden de captura internacional, funcione como cuerpo policial y venga, porque Venezuela fue liberado por fuerzas multinacionales. La primera misión militar que trajo en 1806 Francisco de Miranda, en el barco Leander, donde se hizo por primera vez la bandera venezolana, vino de Estados Unidos con tropas americanas, tropas haitianas, tropas europeas, incluyendo francesas. Luego Bolívar, en 1810, antes Bolívar había ido a Inglaterra a buscar apoyo militar y apoyo económico, y en 1817 llegó a un acuerdo para que viniera la Legión Británica y la Legión Irlandesa. Pero antes, en 1813, Bolívar vino con tropas de la Nueva Granada a liberar a Venezuela en la campaña Mirable. Y en 1816 vino la expedición de los Cayos, liderizada por el almirante Petión de Haití. Es decir, ha habido innumerables intervenciones de fuerzas multinacionales en la liberación de Venezuela. Por eso no nos puede extrañar que ahora ocurra. Y el que dirigió parte de esas tropas multinacionales fue Simón Bolívar, cuando incluso en 1819 avanzó sobre la Nueva Granada para la batalla de Boyacá, que terminó el 7 de agosto de 1819. Allí estaba la Legión Británica y la Legión Irlandesa, que fueron fundamentales. Y en 1821, en la batalla de Carabobo, fue fundamental Farriare y la Legión Británica. Es decir, no podemos dejar de analizar que existe la posibilidad de fuerzas multinacionales. Tenemos generales como el general Juan Ullard, el bisabuelo, el tatarabuelo de Arturo Ullard Pietri, que era alemán. Tenemos generales irlandeses como el general O'Leary, que acompañó a Bolívar en el proceso independentista. Y si ponemos a identificar una gran cantidad de oficiales en muchos países que participaron en el proceso independentista. Así es. Sí. Así es. Hay algunos expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas que están pidiendo que se levanten las sanciones, no solamente contra Venezuela y Cuba, sino también Irán y Corea del Norte. ¿Esto sería interesante o sería malo para nosotros en este momento, Walter? No, el tema es que habría que ver quiénes están pidiendo que se levanten las sanciones, porque el gobierno tiene también un lobby internacional y ahora denunció a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, alegando de que nuestra crisis humanitaria es producto del bloqueo. Pero antes del bloqueo ya el régimen había creado una serie de situaciones. A partir de el 2015, cuando las deportaciones forzosas y los desplazamientos forzosos en agosto del 2015 en la frontera colombo-venezolana, ese fue el inicio de un gran desplazamiento a gran escala, el desplazamiento forzoso por una coacción que genera el Estado contra los venezolanos, que en este momento superan
más de 5 millones, es un crimen de lesa humanidad. El otro tema es el tema del exterminio por la privación de alimentos y medicinas. Maduro negó varias autorizaciones para que organizaciones como Cáritas pudieran ingresar a nuestro país parte de la ayuda humanitaria. Y también recordemos que el 23 de febrero del año pasado, el régimen impidió que entraran por los puentes internacionales de San Antonio del Táchira y Cúcuta, especialmente el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander, que ingresaran gandolas con alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. Lo mismo pasó con respecto a el apoyo que venía de Brasil a través de Santa Elena de Guairén y un barco que venía de las Antillas, de Aruba y Curazao. Entonces, eso no fue producto del bloqueo, eso fue producto de la negativa del régimen. Además, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley especial para enfrentar la crisis humanitaria y el exterminio, Maduro vetó esa ley. Entonces, ¿cómo que le están echando la culpa a los Estados Unidos a las sanciones si internamente son los corresponsables? Además, el otro saqueo al que han sometido al país, con el cual se ha deteriorado los hospitales, los centros de salud. La hambruna que hay en Venezuela es producto de las malas políticas y el saqueo. Eso sí es un crimen de lesa humanidad que se convierte en exterminio por la privación de alimentos y medicina. Claro, Walter, por supuesto, y todo eso, la lista es interminable de errores y de faltas que ha cometido ese gobierno, es interminable. La actitud de culpar a Trump o al presidente que estuviera aquí, porque ahora es Trump, pero podría ser cualquiera, de que lo que está pasando en Venezuela es culpa de Estados Unidos, es la bandera que ha levantado Cuba desde el mismo comienzo. Cuando Fidel Castro se instala y declara de una buena vez entrando, somos un país socialista, comunista, desde ahí mismo se le empezó a echar la culpa a Estados Unidos. Pero es que la gente, la conducta humana, no la gente, siempre trata de justificar sus errores por culpa de otros. Y en este caso no tendría por qué ser diferente. Hasta que mueran van a echarle la culpa a Estados Unidos. Pero es que no tienen otra salida. Yo me pregunto qué ser humano va a tener el coraje y la honestidad de decir, yo lo dudo muchísimo, que este señor que hoy es el presidente de Venezuela, que salga en una cadena nacional y diga, todo el desastre de Venezuela es culpa de nuestra ineficacia, es culpa de nuestra irresponsabilidad, es culpa de nuestra conducta mal llevada en todos los términos. No tiene ese coraje, porque no tiene esa altura. Mira, lo que pasa es que hay dos maneras de resolver las cosas. Tú lo has planteado, que pareciera que no hay sino un camino de fuerza, pero también cuando estaban tronando los cañones en medio de la guerra de Vietnam, en París habían comisiones negociando la paz. Ha habido dictadores que han llegado a acuerdos. Manuel Antonio Noriega se empeñó en desafiar el poder de los Estados Unidos, igual que Saddam Hussein, y terminaron muy mal. Pero Stroessner en Paraguay negoció una solución, una salida. Pinochet negoció una salida. No todos los gobernantes se han empeñado en cerrar el paso a una salida, pero indudablemente aquí hay una combinación de estructuras de poder que va a ser muy difícil disolverlas diplomáticamente o políticamente. El sentido común indica que ellos deberían de hacerlo, pero el mismo Nicolás Maduro ha dicho que a él lo sacan muerto del palacio. Bueno, esa es su decisión y él tendrá que atenerse a sus consecuencias porque él mismo lo está diciendo. Ahora, hay algo muy importante que analizar. Las acusaciones por narcoterrorismo en los Estados Unidos contra Maduro, Cabello,
Michael Moreno Tarek y Padrino William López y Tarek. van acompañados de recompensas. Las recompensas han funcionado o funcionaron muy bien en Colombia para desmantelar la guerrilla y el narcotráfico. Eso los pone en un estado de incertidumbre y de nerviosismo, porque cualquiera de los que están a su lado por ganarse 10 o 15 millones de dólares los va a delatar a dónde están y qué están haciendo y para dónde van. Eso funcionó perfectamente en Colombia y eso conllevó a desmantelar en gran parte el narcotráfico y también fueron golpes muy duros contra las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, contra los grupos insurgentes colombianos. Entonces, ese es el sentido. ¿Por qué se entregó el general Cliver Alcalá? Porque él se sentía inseguro de que cualquiera, por ganarse una recompensa, lo fuera a delatar o lo detuviera y se lo entregara a las autoridades. Por cierto que Cliver Alcalá aparece mencionado en el expediente de Wally McClellan. Wally McClellan hace referencia a 40 generales que lo protegieron a él y de los cuales él menciona aproximadamente unos 14 con nombre y apellido en varias sentencias que yo tengo copia de ellas y que son públicas. Por otro lado, Wally McClellan tuvo mayor poder que Pablo Escobar, porque Pablo Escobar nunca entró en acuerdos con el Estado para el control de espacios territoriales, pero Wally McClellan sí obtuvo de un comandante de la Armada, que para esa época era el comandante de Puerto Cabello, un acuerdo para tener en el puerto de Puerto Cabello y también en La Guaira galpones, pero también PDVSA a través de Pequibén llegó a un acuerdo con McClellan para que a través de Transportes McClellan él distribuyera la urea y él agarraba la urea, la llevaba a la frontera, entregaba la urea, que es un precursor de la droga, es decir, un químico que se usa para la droga, y a su vez a él le pagaban con droga, pero le vendieron también la línea aeropostal venezolana. Si Wally McClellan en la época de Chávez tuvo acceso y control del espacio aéreo con la línea aeropostal, del espacio terrestre con Transporte McClellan y el espacio marítimo a través de acuerdos firmados con el Estado venezolano a través del comandante general de la Marina. Es decir, es una política de Estado. Claro, después a Wally McClellan se convierte en un estorbo para el gobierno y cuando lo tienen en Colombia piden la extradición, negocia Santos con Chávez y devuelven a McClellan a Venezuela, porque él en Estados Unidos hubiera no solamente cantado, sino bailado y hubiera danzado. Entonces, por eso representaba un peligro y lograron que retornara a Venezuela. Pero ha sido un hombre con mucho más poder incluso que el cartel de Sinaloa, que Pablo Escobar, porque tuvo acceso al espacio aéreo, al espacio marítimo, al espacio terrestre, como una política del Estado venezolano. Bueno, estamos llegando al final del Noticiero Pangía. Estamos agradecidos de verdad, Walter y Eduardo, por la compañía en la tarde de hoy. Muy interesante toda la exposición. La gente está muy pendiente de lo que está sucediendo. Bueno, hay demasiadas noticias alrededor de todo esto, pero de verdad que el pueblo venezolano está muy desesperado. Una última pregunta, Walter, tú que estás allá en Venezuela, ¿cómo es lo del coronavirus? Mira, por una gracia de Dios, lo que era una debilidad nuestra se convirtió en una fortaleza. El país ya estaba aislado del mundo. La mayoría de empresas de aviación habían disminuido sus vuelos o habían suspendido sus operaciones. El cierre de fronteras también creó algunas limitaciones. La crisis económica conllevó a que Venezuela no fuera un atractivo turístico por la propia inseguridad personal. Entonces, esa debilidad estructural que creó el régimen de Maduro, por una gracia divina se convierte
una fortaleza, porque en el caso concreto del Táchira, hasta la presente fecha, y le pedimos al Santo Cristo de la Grita y a la Virgen de la Consolación de Táriba, los que somos católicos y los que son cristianos, a Jesús de Nazaret, que nos siga protegiendo frente a esta pandemia. Y pareciera, si las cifras oficiales no mienten, que hasta el día de hoy hay 135 personas contaminadas. Y nosotros pues tenemos que seguir aprovechando este espacio de Cuaresma para unirnos en ayuno, en oración, en plegaria, pero también seguir identificando soluciones para nuestra crisis. Yo tengo la convicción de que muy pronto vamos a tener buenos resultados, pero para eso vamos a brindar digitalmente con un cafecito tachirense que lo tengo aquí, y ustedes allá brindan con el agua pura, que es la que necesitamos todos. Exacto. De mi parte, un placer, Walter, haber tenido esta yo me voy a despedir como se despiden, ahora no se puede dar la mano ni nada, entonces yo siempre me despido al estilo de la India, namaste, aunque aquí decimos nada más café. Eso se llama mamagalloterapia en cuarentena. Así es. Oye, Walter, te seguimos pendientes para seguir conversando contigo de la manera como lo hemos hecho, muy amena y muy simpática. Te deseamos lo mejor, mucha salud y muchas cosas buenas para ti y para toda la familia venezolana, ¿verdad, Eduardo? Excelente. Bendiciones para todos y que Dios nos acompañe en esta lucha con tres objetivos. Primero, rescatar a Venezuela, la liberación física y espiritual. Segundo, la reconstrucción del país. Y tercero, la elección de gobernantes sabios y prudentes. Así será. Bueno, gracias. Walter Márquez con nosotros, un gusto aquí en Noticiero Pangía desde Venezuela. Un gusto de verdad tenerte en la tarde de hoy. Vamos a estar haciendo contactos en minutos con el señor Antonio Gerandi y Eduardo para continuar la programación en vivo en la tarde de hoy, despidiendo a Walter. Dime, Eduardo. Un momentico, voy a salir de cámara, pero ya regreso. Así es. Bueno, despedimos Noticiero Pangía por el día de hoy. Como siempre, gracias. Un gusto a nombre de Randy Walls, de Tom Monasterios, y quien se despide, Edgar Paredes. Recuerden que aquí en los Estados Unidos estamos invitándole a que este formulario que está llegando a las casas de todos nosotros sea llenado por todos ustedes. ¿Cómo estás? El censo, muy importante, el censo. ¿Cómo le va? El día de hoy. Sí, le oigo. Vamos a finalizar Noticiero Pangía y nos comunicamos en unos minutos con el programa de Antonio Gerandi de Todo un poco mucho más. Gracias y buenas tardes para todos.